La Biblia menciona en Génesis el capítulo 1 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y termina ese capítulo mencionando, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios crea al ser humano, varón, hembra, crea las relaciones interpersonales. Y muchos, cuando enfrentamos conflictos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos crea y permite que haya conflictos dentro de nuestras relaciones? Yo sé que todos los que vemos este video, este repaso de la lección, todas las personas enfrentamos conflictos. Es tiempo de estudiar la lección 10, tiempo de dificultades, y aunque el plan divino en la creación marcaba la pauta de bueno en gran manera, el pecado ha llegado a la historia de la humanidad y con ello las dificultades. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos. En medio del pecado y de las dificultades, Él ha dejado principios y consejos claros que van a ayudarnos a llevar una relación aceptable aún en medio de los momentos difíciles. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este repaso de la lección para que juntos podamos seguir creciendo en su palabra. En un momento regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en este repaso de la lección y juntos poder seguir creciendo en la palabra. Es un privilegio para mí presentar a quienes están en esta mesa de diálogo y quiero empezar con el pastor Francisco Ramón de Dios, pastor de la iglesia de Narvarte. Bienvenido, pastor, qué gusto. Pastor David, muchas gracias. Es una alegría poder compartir este espacio con un público tan selecto que nos reunimos cada sábado para estudiar la palabra del Señor. Es una alegría estar con ustedes. Bienvenido, pastor, y gracias. Con seguridad Dios le va a usar con poder. Y tenemos de casa al pastor Abraham. Pastor Abraham, muchas gracias por seguir acompañándonos cada repaso de la lección. Bienvenido. Gracias, pastor. Pues ahora una lección que nos habla de unas situaciones tan comunes en la vida, las dificultades, los desacuerdos que pueda tener uno con otra persona, cómo manejarlos. Creo que es importante. Sí, porque claro, es del diario, ¿no? Así es. Pues bienvenido, pastor Abraham Ramírez, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración y posteriormente presentaremos el bosquejo. Querido Dios, vamos a hacer el repaso de esta lección, una lección muy práctica, situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir, pero Señor, permite que tu Espíritu Santo al repasar cada principio no solo nos recuerde, sino nos lleve a la convicción de practicar esos principios para hacer luz en nuestras relaciones diarias y sobre todo en nuestra casa, Señor. Por favor, guía cada comentario y guía a cada oyente en este repaso. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queremos compartir con ustedes el bosquejo de esta lección número 10, tiempo de dificultades. Y la primera parte hemos titulado Enojo sin rencor. La segunda parte, una pregunta, conflictos familiares. Y por último, buscando la paz, sería el tercer punto de este repaso. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el primer punto, enojo sin rencor. El verso de memoria, Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un texto que al reflexionar genera dudas o preguntas a primera instancia y es, ¿está bien entonces que yo me llene de ira, que yo esté enojado, que yo esté molesto? ¿Y dónde radica la diferencia entre pecar? ¿Por qué dice, bueno, enójate pero no peques, Pastor Francisco? ¿Qué diferencia existe y cómo se puede manejar este versículo en la vida cotidiana? Sí, Pastor David, la palabra de Dios deja claro que nosotros vamos a tener diferencias y una manera en cómo nosotros podemos manifestar
esas diferencias, esas desavenencias, de que no estamos de acuerdo con algo, es enojándonos, El texto bíblico ya presenta el principio. Donde quiera haya una relación, puede haber una desavenencia. Es decir, no quiere decir que por ser parte de una comunidad cristiana o por ser una familia cristiana no vamos a tener desavenencia. En alguna parte de la lección leía que si hay un lugar donde el Señor se ha propuesto que las familias o los hogares se conviertan en un pedacito de cielo, es en el hogar. Pero también es el lugar donde puede ocurrir lo opuesto. Por eso qué importante es atender el principio bíblico. El principio bíblico da por sentado de que nosotros vamos a tener diferencias, pero también da el consejo. El consejo es que esa diferencia pueda atenderse apropiadamente, y si no se atiende apropiadamente, esto puede convertirse o puede desembocar en un conflicto, pastor. Claro, en algún momento yo escuchaba que los sentimientos son solamente la interpretación de reacciones químicas, ¿no? Que suceden en el organismo y que me llevan, pues está acompañado de una cuestión química que yo no tengo control ahí. Dios generó un sentimiento, yo me enojo, como parte de la creación de Dios está el sentimiento, me enojo, pero ese principio de el enojo, expresar el desacuerdo o mi punto de vista, pero no pecar. Marcar la distinción, Pastor Abraham, sería muy importante para que nosotros como miembros de familia, como miembros de iglesia, como miembros de la sociedad, podamos tenerlos claros en los momentos de desaveniencia, como decía el Pastor Francisco. Claro. Otra manera de decir desavenencias es diferencias, ¿no? ¿Y por qué hay diferencias de una persona a otra en cualquier relación? Pues porque somos diferentes. Por supuesto. ¿No? Hombre-mujer, porque hablemos en la familia. Hombre-mujer, diferencias de edades, los jóvenes, los niños piensan diferente a una persona adulta. Decimos, ya pasamos por ahí, ¿verdad? Diferencia de formación, diferencia de educación, en fin. ¿Por qué hay diferencias? Porque somos diferentes. Claro. Ahora, Dios nos formó así diferentes. Nos da características diferentes. Entonces, el problema no es hasta cierto punto el enojo. Como ya se ha dicho, el enojo es la expresión de que estamos en desacuerdo con algo. Así es. Y hasta ahí debe de quedar. Claro. ¿Sí? Aírate, pero no pequéis. ¿Cuándo esa expresión de enojo se convierte en pecado, pudiéramos decir? Bueno, cuando nosotros no lo manejamos adecuadamente y cuando ese enojo persiste. ¿Sí? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Duro todo el día enojado. Y el enojo me dura el siguiente día. Y cuando ese enojo tiene duración, se va encarnando en el corazón y entonces es cuando hay rencor, hay resentimiento contra la otra persona, porque no cede a lo mejor, ¿verdad? No piensa como nosotros, creemos que tenemos nosotros la razón y entonces empieza a haber rencor. Es la diferencia. El enojo es la expresión, ¿sí?, de que estamos inconformes o no estamos de acuerdo con la otra persona en un punto de vista. Punto. Ya, ahí se debe de acabar. Pero cuando guardamos ese enojo, se acaba ese día, pues se va encarnando en el corazón y eso no es correcto. Claro. El controlar la emoción, así como Dios nos ha hecho, para controlar, con un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio, dice la Biblia. Nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de dominio propio. Yo veo que es necesario que el enojo sea controlado por mi mente y no mi mente controlada por el enojo, porque caeríamos en el problema de Santiago, donde dice, la ira del hombre, capítulo 1, versículo 20, no obra la justicia de Dios. Sí, pastor, o sea, están dando consejos personales. Este consejo yo lo debo tomar personalmente. Claro. Entonces yo me calmo, expreso solamente que estoy en diferencia con él y nada más. Claro. Pero puede ser que el otro sí se enoje o exprese su enojo de otras maneras. Claro. Y que el enojo de él sí persista. Yo expresé, punto, hasta ahí se acabó.
Claro. ¿Qué debemos hacer? Orar. Así es. Orar para que Dios me dé dominio propio a mí y también para que bendiga a la otra persona que no piense igual que yo. Ajá, así es. Así es. Para que el rencor no se guarde en el corazón. Para que esa diferencia no se guarde en el corazón y no sea razón para odiar o tener rencor con la otra persona. La oración es muy importante en el control de las emociones. De las emociones, por supuesto que sí. Pastor, Sí. si me permites, Adelante. también quisiera decir que ya lo mencionaba el pastor Abraham, la razón de que cuando no se tratan bien los asuntos que nos causan molestia, muchas veces es porque, y lo que provoca enojo es que tampoco no hay buenos patrones de comunicación. La lección hace referencia a que muchas personas viven enojadas porque esos fueron los patrones de conducta que Aprendido. recibieron de sus padres. En su formación. En su formación, es decir, no hablaban, simplemente llegaba el golpe y entonces el niño, la niña se preguntaba, ¿pero qué pasó? Sí. Y entonces esa es la manera como los padres le transmitían que no está bien. Y así aprendió a expresar. A expresar su enojo. El asunto es que eso ya es dar lugar al diablo. Okay. Eso es ya dar lugar al diablo y eso va a generar conflictos de autoestima en el niño, en la niña, y va a generar conflictos en el mismo entorno familiar. Claro. ¿Quién quiere vivir un entorno familiar donde no se siente seguro? Claro, claro. Entonces yo creo que vale la pena resaltar los principios que ya han mencionado. Si nosotros queremos hacer las cosas bien lo mencionó usted, pastor, no podemos perder el dominio propio. Claro. Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos tanto parte de la mejoría que nuestro hogar puede tener como parte misma del problema. Claro. Así que tomemos estos asuntos de una manera muy personal. Sí, ahora, tenemos la realidad de que van a haber diferencias, Pastor Abraham, usted mismo lo decía, por las edades, el mismo contexto en el que yo fui educado, Pastor Francisco lo mencionabas, pero ¿qué hacemos? Yo tengo mi casa, ¿no? Ahí en mi hogar yo vengo de una familia diferente a la de mi esposa, nos hemos unido y mis hijos tienen ideas también que van aprendiendo. ¿Qué consejos marca la Biblia y durante esta lección podemos recalcar que nos van a ayudar para que esos desacuerdos, esas diferencias sean solventadas sin llegar a pecar? ¿Cómo podríamos manejar algunos tips bíblicos para la vida cotidiana? En la parte del martes, pastor, habla acerca de que hay que hablar. Haz algo, pues. O sea, no puedes permanecer enojado con esa persona, ¿verdad? Y tener esas diferencias tan marcadas. Lo que tenemos que hacer es hablar. Hacer algo para que esas diferencias se puedan terminar, ¿no? Y aunque yo tenga la razón, ¿verdad?, aunque él se está enojando sin razón y yo tenga la razón, mi deber como cristiano es ir y hacer las paces con esa persona, ¿no? Así que entonces yo creo que eso sería un principio básico. Okay. Tratar de hacer las paces con esa persona. Haz algo, no dices, pues si está en un error, pues que se queden con su error. A ver él cómo soluciona después las cosas. No, como cristianos debemos de interesarnos en solventar esas cosas. Y en Proverbios, pastor, 17:14, dice que el que inicia una pelea rompe una represa, ¿no? Es decir, vamos a empezar a pelear. ¿Vale la pena? Si empezamos la pelea, dice, se abre una represa, se rompe la represa. Y viene una cascada de emociones, te digo, me dices, y empezamos. Entonces yo creo que debemos pedirle a Dios, al Señor, que nos dé esa capacidad de controlar nuestras emociones y no iniciar la pelea. Claro. Porque ya iniciada, a ver quién la para. Y vamos a estar diciendo y contestándonos, ¿no? Y otra de las cosas que podemos decir como consejo es pasar por alto la afrenta. Proverbios 19:11. ¿No? ¿Por qué no? Si nos dicen algo, si nos ofenden, pues
pasa por alto la ofensa. ¿No? Ah, me dijiste una, pues yo te digo dos. Me dijiste así, pues yo te digo algo que te duela más. ¿No? Así que pasar por alto la ofensa yo creo que también es un principio, ¿sí? Y meditar las consecuencias de que esa pelea siga, continúe. Mejor antes de iniciar una pelea, parar. ¿Sí? Okay. Porque a veces por unas cosas insignificantes se hacen grandes problemas y se convierten en conflictos entre dos personas. Pastor Francisco. Gracias. Hay una pregunta que aparece ahí en la lección y tiene que ver con el último texto que el pastor, o yo quiero hacer referencia a ese texto, Proverbios 19:11, la cordura del hombre aplaca su furor y un honor le es pasar por alto la ofensa. La pregunta que hace la lección es, ¿qué impacto tendrá esto en tu vida en 3 días? ¿En 3 años? ¿En 10 años? Es decir, muchas veces hay muchos asuntos que hay veces que son triviales, pero que no se atendieron siguiendo el principio bíblico. Y entonces, cuando se inicia una discusión, cuando se inicia una pelea, Pastor Abraham, usted hacía mención, se rompe una presa. Y esa presa tiene recuerdos, tiene tantas cosas que no se han atendido, que realmente socava la confianza y socava las bases del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, seguir el principio bíblico. Seguir el principio bíblico. Bien decía Proverbios, Efesios capítulo 4. Capítulo 4, la razón por la que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la posibilidad de enojarnos, pero no pecar, es porque eso va a ocurrir. Él dice que ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando nosotros no pudimos manejar esto y se convirtió en un conflicto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, dialogar. Claro. Dialogar y dialogar. Sí. Y esa es la mejor manera de parar, de crear de evitar crear una represa de tantas cosas que se van acumulando porque no hemos atendido y que al final del día pensamos no va a pasar nada. Sí va a pasar. Por eso el principio bíblico es arréglalo en el día, arréglalo ya. Sí, a mí me llamaba la atención que mencionaba un par de consejos más. Han mencionado que no iniciemos la pelea y si podemos prevenirle mucho mejor. Se ha mencionado pasar por alto incluso a la ofensa si esto no es tan grave, si no la dejamos pasar, concentramos en el tema específico, como decía el pastor Francisco, no sacar todo lo de hace 2 años, 15 años, sino en específico el tema puntual. Pero me llamaba la atención también 2 tips que la lección mencionaba. Número 1 es iniciar reafirmando la relación. Me imagino cada conflicto, cada diferencia, reafirmando, te amo, me parece que es importante que nuestra relación siempre mejore. Y entonces, con esa introducción de reafirmación, pues tomar los consejos que se han mencionado, admitiendo nuestra falta si la hay, y evitando la palabra pero, ¿no? Esa palabrita pero, después de decir, no, tú tienes razón, pero entonces ya se va abajo todo lo demás y puede dar paso a, como bien lo decía Pastor Francisco, a que se deje correr sin miramientos muchas cosas, cascada de emociones y de cosas pasadas que pueden lastimar, incluso finalizar una relación matrimonial. Yo solamente quiero enfatizar, pastor, el de definir el problema.
Es importante. Voy a hablar, ya tomé la determinación de hablar con él para que este asunto se acabe, se termine, pero debo definir cuál es la causa del problema. Fue esto. Y hablar, como se dijo ya, específicamente de eso. Porque hablamos de eso y después sale otra cosa. ¿Sí? Pero tú también. ¿Y te acuerdas de? Ok. Nos ponemos históricos e histéricos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, traemos cosas del pasado y se hace una mezcolanza. O sea, tal vez yo fallé en esto, pero tú siempre andas haciendo esto. Y la palabra pero siempre, ¿verdad?, aparece, ¿sí? Está bien, pero mira, tú también te debes de fijar en esto. Y entonces se tratan muchas razones del enojo, pero empezamos con una. En este momento, ¿cuál es el problema? Y hablar solamente de ese específicamente. Si no, se hace una mezcolanza y no podemos seguir adelante. Muchas gracias. Interesante lección, definitivamente muy necesaria para el día a día de nuestras relaciones. Quédese con nosotros, en un momento regresamos para darle paso al segundo punto. Gracias por seguir acompañándonos en el repaso de la lección número 10, tiempo de dificultades. Y hemos llevado ya el primer punto, enojo sin rencor. Vamos a desarrollar el segundo punto, conflictos familiares. Gracias a los conflictos hay muchachos que dicen, yo jamás me voy a casar. Y cuando vamos a la Biblia encontramos que el matrimonio fue un regalo para la humanidad. Y entonces hay cuestiones que chocan en la mente de un muchacho. Si es un regalo de Dios, ¿por qué veo tanto problema en la casa? Mi papá, mi mamá se pelean y de repente, con esa dinámica mental, en una ocasión en una de las iglesias leí el texto de Colosenses capítulo 3 versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y se levantó una dama y muy molesta, dijo, no, pastor, ¿cómo va a ser posible someternos? Eso es machismo. Sin embargo, el versículo 19 complementa: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Ahora, ¿cómo comprender el regalo de Dios, los principios leídos en estos dos versículos, cuando hay diferencias y hay conflictos en la pareja? Pastor Francisco. Gracias, pastor. Saben que el hecho de que inicia la sección 2 con una pregunta, ¿conflictos familiares? Por supuesto. La razón por la que muchas veces hay conflictos familiares es porque somos personas imperfectas. Somos personas que tenemos un pasado que muchas veces no hemos podido tratar bien. Y bueno, en la sección pasada se hablaba acerca de cómo manejar los conflictos. Creo que parte de los conflictos familiares que pueden desembocar si no se atienden en asuntos que vamos a atender más adelante, como violencia, abuso, tiene que ver con que hay mucho egoísmo en el corazón, pastor. Muchas veces solamente queremos llevar adelante lo que a mí me está pasando, lo que a mí me interesa. Por eso uno de los principios que nosotros tenemos que recordar es que nuestros cónyuges no son personas perfectas. Así es. Y así como Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Todos hemos pecado. Es decir, no hay nadie que sea perfecto. Eso nos incluye a nosotros y también a nuestro cónyuge. Así que lo mejor que podemos hacer es buscar algunos principios bíblicos cuando los conflictos familiares llegan. Quizá uno de esos pudiera ser buscar entender antes de querer ser entendidos. Es decir, ya decía usted, pastor, en la sección pasada, hay que afirmar, hay que agradecer, hay que identificarse, hay que clarificar, corregir y aceptar lo que tengamos que aceptar. Hay que explicar y pedir perdón, que finalmente sería lo último para que nosotros podamos mejorar en nuestras relaciones familiares. Claro, pastor. Mencionaba dos cositas y lo primero, avalado por la Biblia en Efesios 1:7, Cristo me perdona, yo tengo que entender que debo perdonar, ¿no? Y lo segundo, Romanos 3:23, todos somos pecadores. Generalmente, pastor Abraham,
Cuando nosotros nos acercamos a una familia que busca consejo y que tiene conflicto, generalmente si la esposa se externa, habla del error del marido. Y si el esposo se expresa, habla del error de la esposa. Como queriendo decir, el problema está allá, no aquí. Y seguramente hay una participación de ambas partes. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ya lo dijo el pastor Francisco, somos pecadores, ¿no? Y yo creo que muchas veces, pastor, se casa uno con muchas ilusiones. Y a veces hasta la gente dice, son la pareja perfecta. Dicen, ¿no? Sí. Son la pareja perfecta. Se queda el uno hacia el otro. Pero cuando empezamos a convivir, pareciera ser que no somos la pareja perfecta. Porque empieza a haber diferencias, dificultades, ¿no? Y en el lugar donde se debieran expresar el amor, el afecto y el cariño, a veces hay desacuerdos, diferencias y a veces palabras altisonantes. ¿Cómo tratar eso, no? Ya se dijo 2 principios, es amar, perdonar, aceptar. El amor de Dios hacia nosotros se debe expresar. Si yo tengo el amor de Dios se debe expresar de mi parte hacia el cónyuge. ¿No? El amor y el cariño que yo le tengo a la otra persona en el matrimonio es solamente resultado de que Dios está obrando en mi corazón, en mi persona, y se expresa hacia los demás. El aceptar a la persona. Yo tengo características buenas y también tengo defectos. Entender que también el cónyuge tiene defectos, tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas negativas. ¿Cómo enfrentar esas cosas negativas? Con oración, ¿no? Oración para que el otro cambie, pero más allá y antes de eso, que Dios me cambie a mí para poder vivir y tener las actitudes correctas ante los defectos de la otra persona. ¿Sí? Y yo creo que de esa manera podemos convivir mejor. Filipenses 2:4, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Okay. Lo contrario, hemos dicho, lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el egoísmo, el orgullo. Si en una relación de pareja, en el matrimonio, a veces nada más queremos ver por lo nuestro, Y cuando nada más queremos lo nuestro, entonces eso se llama orgullo. ¿Por qué no poner atención en la relación? Es un consejo que se nos da, ¿no? Ponemos más atención en lo que hace y deja de hacer la otra persona, ¿sí? Y que no va con nuestros intereses o nuestras inclinaciones, ¿sí? Yo creo que hay que cuidar esa relación. Y la mejor forma de cuidar una relación es tener relación con Dios. Cuando yo tengo relación con Dios, entonces yo voy a entender mejor a la otra persona, ¿sí? Y el Señor me va a dar su amor para que yo lo exprese con la otra persona. ¿Qué es cuidar la relación? Cuidar la relación con el cónyuge, pero esa relación se cuida sola, por así decirlo, cuando yo tengo relación con el Todopoderoso. ¿Sí? Y creo que ese es un consejo bueno, porque el amor va a ser implantado en su corazón y no el orgullo. No mirando por lo de uno, sino por lo de los otros. Claro, y así de esa forma, la mujer que tiene un marido que se preocupa siempre por ella, que vela por sus necesidades, pues le hace fácil decir yo me someto a mi marido, ¿no? Por supuesto. Y viceversa, ¿no? El marido que tiene una esposa que lo procura, que lo cuida, que lo apapacha, pues amará a esa mujer sin miramiento. Ahora, estaba viendo el texto de 1 Corintios 13:4, Pastor Paquito. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Pastor, habla lo que mencionaba hace un momentito, no es jactancioso, no se envanece. Son elementos que a veces parecieran utópicos en la relación de pareja. Y que eso puede llevar a una dinámica relacional negativa y destructiva en el matrimonio. El pastor Abraham mencionaba claramente que relacionándome con Dios me va a ayudar a que este verdadero amor fluya. Sin embargo,
es importante echarle un vistazo en la relación de pareja a esta descripción, ¿no, pastor? Sí, gracias, pastor. Ya se ha tratado en las lecciones anteriores. En una lección anterior, Elena White dice que mientras nosotros nos acerquemos más a Dios, estaremos acercándonos a aquellos que están con nosotros, el esposo a la esposa. El asunto es que, como bien lo decía el pastor Abraham, somos muy egoístas. Y entonces, en ese egoísmo, dice Mateo 7:5 que es más fácil percibir los errores de otros que los propios. Y de esa misma manera, en ese egoísmo podemos leer 1 Corintios 13:4 de una manera sesgada. Es decir, como tratando de excusar mis actitudes egoístas, abusivas y controladoras. Es decir, la Biblia dice el amor es sufrido, por eso tienes que sufrir. El amor todo lo soporta, ¿no? Sí, todo lo soporta. El asunto es cuando ya la otra persona llega al punto de pensar que la violencia intrafamiliar en su casa, que la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional, incluso la negligencia que hay veces que se manifiesta en el entorno de la familia, es algo que bueno, lo tienes que soportar, mujer. La Biblia dice que, pues, el amor, ¿qué cosa? Todo lo soporta. No es así. Todo lo soporta. No es así. Ese es leer la Biblia sesgadamente. Ese es leer la Biblia o ocupar la Biblia como un instrumento para ocultar los grandes defectos y fallas que hay en mi vida. De hecho, yo quiero hacer énfasis. Esta mañana estaba yo escuchando una presentación, un sermón, donde el presentador decía que las personas religiosas son muy peligrosas porque ocupan la Biblia para sus propios, para ocultar sus defectos. Y algo que no podemos ocultar, Pastor David, es que, y yo creo que es muy importante abrir la sala para esto. La lección pasada ya lo mencionó en la pérdida de la confianza, la parte 2, cuando es la violencia intrafamiliar, que tiene que ver con el abuso físico, el abuso sexual o el abuso emocional. Es un problema que no podemos ocultar, de que está ocurriendo en muchos hogares. Entonces, qué importante es entonces entender de que cuando no podemos cuando no podemos tratar los asuntos porque se nos salieron de las manos, tenemos que buscar ayuda profesional. Así es. Tenemos que buscar ayuda profesional. Es más, en Estados Unidos, para que uno pueda participar con los clubes o trabajar con niños, todos los instructores deben de tomar un módulo de protección infantil, se llama Child Protection Module, se llama. Y en eso las personas tienen que entrenarse para identificar si algún niño, algún adolescente está sufriendo abuso. Y si está sufriendo abuso, el pastor es responsable de dar parte a la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurren desgracias, porque leemos la Biblia sesgadamente para tratar de ocultar los errores las cosas horrendas que están ocurriendo en el seno familiar, Pastor David. Sí. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor, el abuso se lleva a cabo por las personas más cercanas. Sí. Padres, cónyuges, tíos, abuelos, maestros, consejeros, Sí. doctores. Y no se pueden identificar. Exacto. Porque son personas que tienen autoridad y poder. ¿No? Y cierta influencia. Cierta influencia. Por eso es que a veces la persona abusada se siente responsable de eso. Nunca una persona abusada es responsable de eso.
¿Por qué? Porque el abuso no tiene razón de ser. ¿Sí? Porque va en contra del amor de Dios. El amor es benigno. ¿Sí? No se goza de la injusticia, se goza de la verdad del amor. Y pastor, es triste que estas palabras de 1 Corintios 13, solamente en relación con la familia, es que están en las invitaciones de boda. A veces en los hogares, desafortunadamente, no se pone en práctica nada de esto. ¿No? El meollo de todo este asunto, porque somos personas egoístas y porque no hemos permitido que el amor de Dios esté en nosotros. No hemos permitido que Dios implante su amor en nosotros. Pidámosle a Dios que estas palabras que se leen tan bonitas y que se ponen en las invitaciones de boda puedan ser una verdad en cada corazón de los Una verdad vivida en el núcleo familiar, ¿no? Claro que sí. Una balanza es lo que viene a mi mente. Por un lado, el perdón que Cristo nos otorga debe motivarnos al perdón a las faltas de nuestros cónyuges, y eso queda claro en la perspectiva bíblica cuando en tiempos de Moisés se daba carta de divorcio a todo el mundo porque no nos llevábamos bien, no nos entendíamos, y sin embargo el cuidado al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, implica el hacer respetar nuestro cuerpo. Cuando hay violencia es muy necesario poner una pauta de diferencia y poder actuar de acuerdo a los principios bíblicos. Quédense con nosotros, en un momentito más regresamos para ver el último tópico de esta lección número 10, tiempo de dificultades.
Gracias por seguir acompañándonos en este repaso de la lección. Y hemos llegado al punto número 3, buscando la paz, el punto final de este repaso de la lección. Hemos hablado del enojo, pero de no pecar. Y dentro de ese contexto llega el punto importante para buscar la paz, el perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En nuestras relaciones interpersonales como hijos de Dios debe reinar el procurar la paz. El perdón es una palabra amplia, profunda, pero a veces mal entendida. Pastor Francisco, ¿qué implicaciones tiene el perdón? Gracias, pastor. Sabe que hay una escritora que dice: el único recurso contra la irreversibilidad de la historia es la facultad de perdonar. Importante. Siempre será una alternativa. Cuando los momentos difíciles llegan al hogar, siempre será una alternativa seguir el principio bíblico del perdón. Bien decía usted, hay muchas personas que entienden muchas cosas por perdón. Sin embargo, para definir qué es el perdón, primero hay que definir qué no es el perdón. Y perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco tiene que ver con reconciliarse, no tiene que ver con negar, no tiene que ver con tolerar. Una persona que perdona es una persona que voluntariamente quiere librarse de ese ofensor mental que le está una y otra vez recordándole el agravio que recibió. Es decir, cuando una persona decide perdonar, no lo decide perdonar para beneficio de otra persona, lo decide perdonar para beneficio de ella misma. Entonces, el perdón es un proceso, es una experiencia profundamente personal. Nadie puede perdonar por otro. Uno decide perdonar. Y cuando uno decide perdonar, uno tiene que recordar que tenemos que perdonar, así como el Señor, ¿qué cosa? Nos perdonó a nosotros, no lo merecíamos. Es muy probable que la persona a la que haya que otorgarle el perdón, tampoco, ¿qué cosa? Lo merece. Lo merece. Claro. Y quizás ni ni lo lo ande buscando, quizás ni le interese. Tu perdón. No, ni le interese. Pero tenemos que reconocer de que en muchos hogares, en muchas personas, hay una necesidad de perdón. Y es por eso que para alcanzar la paz, nosotros tenemos que transitar por este camino que es una experiencia personalísima del perdón. Quisiera decir que no es fácil, sin embargo, es el camino que la Biblia ofrece para que nosotros podamos encontrar la paz. La paz. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, a veces se ofende, se produce un agravio contra otra persona, pero sin intención. Entonces ahí con una disculpa es suficiente, porque no se hizo con intención. Claro. ¿A quién se perdona? Al que nos ofende con toda la intención. Así Claro. es. Al que nos produce un agravio con toda la intención. ¿Sí? Y entonces, pastor, a veces vimos en el segmento pasado los conflictos se empeoran y puede haber abuso, control, violencia en el hogar. Y entonces creo que, ya lo dijimos, hay que buscar la paz con esa persona que nos agredió, Claro. con esa persona que abusó de nosotros. Hay que buscar la paz. ¿Cómo? El camino correcto es el perdón. ¿Sí? Esto no quiere decir, pastor, o lo primero que debe hacer una persona agraviada, ¿verdad? Que se abusó de ella con violencia. Creo que lo primero que tiene que hacer es ponerse a resguardo. Claro. Porque está en peligro su vida, su integridad física. Ponerse a resguardo. ¿Qué quiere decir eso? Apartarse, separarse, huir.
¿Sí? Porque a veces creemos que el perdón es reconciliación. Y el perdón no es reconciliación. Ya lo explicó bien el pastor Francisco. El perdón es un asunto totalmente personal. El perdón no es de dos personas. El perdón es personal. ¿Sí? Y el perdón es una decisión. Decido perdonar. Por eso, gracias a Dios, el perdón puede iniciar en el momento en que nosotros lo decidamos y pedirle a Dios capacidad para perdonar, como Él nos perdona. Así es. Pero una cosa es recibir otra vez al que nos agravia, al que abusa de nosotros, y perdonar. Yo puedo perdonar a una persona y vivir lejos de ella, por seguridad. Claro. ¿No? El perdón no es olvido. Hay de aquellos, si fuera olvido, hay de aquellos que tienen buena memoria, ¿no? Nunca podrían olvidar. Nunca podrían perdonar entonces. Exacto. El perdón no es olvido. Claro. Se recuerda. Por eso lo voy a perdonar, porque me acuerdo de todo lo que me hizo. Pero Dios me da la capacidad de que el recuerdo ya no haga mella en mi corazón. Claro. No robe mi paz. Exacto. El que perdona inicia la marcha de la santidad. Así es. Porque se produce en nosotros lo que Dios hace con nosotros. Él nos perdona y nosotros también perdonamos. Así es. ¿Sí? Entonces la marcha de la santidad se inicia cuando perdonamos y nos liberamos de ira, de prejuicios, nos liberamos de enojos, estamos libres. El consejo es aprender a perdonar para encontrar la paz. Ahora, una de las cosas que a veces decimos es, pues que venga y yo la perdono. Ajá. Pero creo que como cristianos debemos tomar la iniciativa. Mateo 18, pastor 15 dice, si tu hermano peca contra ti, es decir, el otro me hizo el agravio. Ve tú. Pero, Mateo 5, 22, 25, 23 y 24. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú le hiciste algo y él te odia, tiene rencor, no está en paz contigo. Es decir, el otro me hace a mí. Agredió. Y en el otro es yo le hice. hice algo. ¿Qué hay que hacer? Tomar la iniciativa. En Sea ambas. que me hayan agraviado o que yo haya agraviado, es tomar la iniciativa para buscar la paz. Y el camino de la paz es el perdón. Así es. Importante lección. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia los demás mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección número 10, tiempo de dificultades. Y creo que hemos crecido juntos en la palabra de Dios. Antes de retirarnos, quiero agradecer, Pastor Francisco, por su presencia, sus aportes, y quisiera pudiera sintetizar un último mensaje para cada uno de los seguidores. Gracias. Bueno, yo quisiera ampliar lo que el pastor estaba diciendo, que menciona el doctor Mario Pereira, tiene que ver con el perdón, es una decisión, el perdón es una actitud, porque tarde o temprano esos recuerdos van a volver a nuestra mente y queriendo lastimarnos y quitándonos la paz, que bien ha mencionado usted, pastor. Y es un proceso, es un estilo de vida. En una de las revistas de El Anciano aparece un pensamiento que dice, la iglesia perfecta está llena de gente imperfecta que saben mucho sobre el perdón. Cuando vienen las dificultades, porque van a llegar aunque no las invitemos, hay recursos en la Biblia. Hay recursos en la Biblia que pueden servirnos para que nosotros podamos vivir vidas plenas, vidas felices, vidas en paz. Cuando el abuso, cuando la violencia intrafamiliar han entrado por la puerta trasera al hogar, ya bien lo decía el pastor Abraham,
nosotros tenemos que ponernos en resguardo. Esto es una realidad. Las personas que están pasando por estos problemas normalmente prometen que van a cambiar, pero es una escalada. Cada vez la violencia toma más fuerza, sí, alcanza nuevos niveles, y lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda profesional, pastor. Así es. Buscar ayuda profesional y reconocer de que siempre será una alternativa el principio bíblico de buscar la paz y la santidad con todos. Siempre es una alternativa. Que el Señor pueda bendecir a su iglesia. Y si esto está pasando, somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos dificultades, y no tengamos miedo en buscar ayuda profesional antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias, Pastor Francisco, por habernos acompañado. Pastor Abraham. Sí, pastor, hemos hablado de términos como paz, amor, perdón. Y mencionarlos, a lo mejor entendemos el concepto, pero somos incapaces de tenerlo en el corazón. Si Dios no lo pone en nuestro ser. Acudamos a Dios, acudamos al Señor. Y que la paz, el amor, el perdón sean regalos que recibamos del Señor, que los aceptemos para que también nosotros podamos expresarlos hacia las demás personas. Amén, amén. En tiempos de dificultades, recuerda que Dios está más cerca de lo que tú puedes creer. Que Dios te bendiga y pueda seguir generando en cada uno de nuestros hogares ese amor y esa paz y ese pedacito de cielo que Él quiere formar allí. Que Dios les bendiga. Hola amigos, este video va especialmente dirigido para todos aquellos que viven en México y zona de influencia de Gema Editores. Esta querida editorial ha sacado un libro de mi autoría que lleva por título Guía de Supervivencia para Jóvenes Cristianos. ¿De qué hablo en este libro? En la primera sección enfoco todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Si bien es un libro dedicado exclusivamente a adolescentes y jóvenes, es importante desde los primeros años de vida aprender a relacionarnos bien con las personas que nos rodean. Por eso encaro el tema de las relaciones personales con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con todas aquellas personas que estás permanentemente involucrado, comunicado, relacionándote con ellos. Con pautas claras bíblicas, intento mostrarte a través de este libro que es posible llevarte bien con quienes te rodean. En la segunda sección, hablo todo lo relacionado con las amistades. La palabra de Dios se encarga de darnos pautas y consejos claros de cómo conservar los amigos con el paso del tiempo. Y es verdad, debemos tener cuidado, porque a veces a través de las amistades y la presión de grupo, nuestra orientación espiritual puede desviarse de lo que el Señor en su santa palabra nos ha dejado. Hay actitudes que tenemos que sacar, hay actitudes que destruyen las amistades, como el bullying. Por esa razón encaro todo un capítulo para que cada uno de nosotros pueda colaborar socialmente y especialmente con nuestras amistades para sacar esta fea actitud que tanto daño hace. En la tercera y última sección, de la cual voy a hablar en este video, lleva por título Distracciones. Y los capítulos que forman parte de esta tercera sección, en primer lugar tienen que ver con todas las distracciones que rodean al adolescente y al joven actual. Celular, tablet, notebook, televisión. Todas esas distracciones que pueden ser un obstáculo al momento de iniciarte profesionalmente, pueden ser un obstáculo para que puedas crecer en la parte laboral. Y no solamente quiero hablar de todo lo que nos puede llegar a través de las redes sociales o de todo lo que te provee la web, internet, sino también encaro con profundidad cómo la televisión puede influir en nuestra mente, no solamente distrayéndonos, sino quitando buenos valores. La última parte de distracciones
encaro algunos capítulos relacionados con la sexualidad, porque la adolescencia y la juventud son el despertar sexual en este tiempo, pero no deseo que la sexualidad sea guiada de una manera mundanal en tu vida, sino por el contrario, que con la ayuda de Dios puedas guiar tu sexualidad como las Sagradas Escrituras nos enseñan. Espero que este libro pueda ser de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima.